Términos generales, Elena. Bueno, yo preparando esta conversación de hoy estaba pensando sobre todo en facturas, en un empresario o sí, básicamente un empresario o un particular incluso a quien, bueno, un empresario a quien le deben facturas por trabajos realizados y no cobrados, o también rentas a alguien que tiene un local o incluso una vivienda a quien no se le están pagando las rentas, y también particular, a quien ha dejado un dinero y no se lo devuelven. eh, Situaciones así sencillas que sin más complicación, donde el crédito de la persona física o jurídica está claro, pero está la otra parte que bien no quiere o no puede pagar. Esta sería la situación que podríamos comentar hoy. Ajá. Bueno, entonces, si tenemos unas facturas que puedan estar pendientes de pago, habría que saber cuándo hay que empezar a ponerse, entre comillas, serios, ¿verdad? Cómo podemos Sí. reclamarlas y eso, y cómo la parte extrajudicial, hasta qué punto tenemos que mantenerla. Bueno, siempre conviene primero hacer gestiones extrajudiciales, llamadas, WhatsApps y sobre todo un burofax requiriendo el pago previo a la interposición de una demanda. Primero porque hay que dar oportunidad al deudor que pague por las buenas, además al acreedor siempre conviene ahorrarse todo el procedimiento y ya sea económicamente y en cuanto a tiempo. Y, y después de cara, si el deudor no hace caso a este requerimiento, mediante burofax, a la hora de poner el procedimiento judicial, pues hay que aportar este burofax con la solicitud de pago, un requerimiento de pago previo, de cara a acreditar que se han hecho gestiones y, y esto puede tener repercusión a la hora de condenar en cosas, es decir, que el acreedor pague el abogado y procurador del que reclama. Ujú. Bueno, si nos vemos obligados a poner una demanda, entonces, ¿cuál sería la forma más rápida, Elena, de poder hacerlo? Bueno, existe lo que se denomina el procedimiento monitorio, que es un procedimiento que puede ser muy rápido si todo va bien, si no contesta el deudor. Este procedimiento se puede utilizar cuando tenemos pues, unas facturas ya vencidas, impagadas, o un documento donde se acredite la deuda, por ejemplo, un documento de reconocimiento de deuda, pues con este procedimiento aportamos, explicamos muy sucintamente, muy brevemente cuál es la situación, la cantidad que se debe y se aportan los documentos acreditativos. Y, y entonces el juzgado da traslado de esta demanda al deudor y el deudor tiene 20 días, bien para pagar, para oponerse y si no hace nada, pues directamente el juzgado ya eh, va directamente a ejecución. Es decir, si el deudor no contesta, se entiende que da por buena la deuda y ya podemos ejecutar directamente, pero solicitar el embargo y demás. Ajá, Esto y sería muy sí. rápido. Sería rápido. El tema es si el deudor contesta a este procedimiento diciendo que no nos debe ese dinero, entonces ya sí que empiezan los Ahí ya, problemas, seguramente, ¿no? sí, sí, claro, si contesta diciendo que no debe o cualquier otro motivo, que si es un reconocimiento de deuda nos dice que esa firma es falsa, cualquier historia, pueden contestar diciendo lo que sea, lo que pasa tiene que estar mínimamente fundamentado. Antes ha habido una reforma hace un par de años en la que se dice que la oposición tiene que estar fundamentada, porque antes bastaba decir no debo, y ahí ya el monitorio quedaba en nada y había que ir al procedimiento declarativo. Ahora sí que hay que decir por qué no debes. Eh, Cuando se opone el deudor, entonces el juzgado dice al acreedor, es decir, al que reclama, tienes X días para poner la demanda. Entonces ya hay que ir al procedimiento normal, poner otra vez una demanda que tiene que ser la misma, solo que un poco más fundamentada. Y ya va por procedimiento ordinario o verbal, dependiendo de la cuantía.
Si es ordinario, que es a partir de 6.000 euros reclamados, pues es un procedimiento más largo porque hay audiencia previa y después juicio. Y si es verbal, pues es más rápido porque los plazos se acortan. Solo habría una vista que además puede no celebrarse si lo único que se aporta como prueba son documentos. Si solo son documentos, si ninguna de las partes dice que quiere que se celebre vista para aportar testigos, alguna pericial o demás, pues la demanda y contestación ya queda visto para sentencia y ya se tendría sentencia. Y esto puede alargarse más o menos, pues dependiendo de muchos factores, desde la carga de trabajo del juzgado que nos toca, a si se celebra juicio o no, ya puede ser más largo. Ya. En fin, lo de cobrar siempre es complicado. Hay además personas o empresas que son casi profesionales en eso de Sí, tener... claro, pero sí, podemos tener una sentencia estimatoria Ya. y después que nos cueste cobrar igualmente. Tener una Esa es sentencia otra. estimatoria y que aún así nos cueste cobrar, evidentemente, claro. Claro. Lo cual todavía podría complicar más las cosas porque eso nos ha generado un tiempo y un coste que a lo mejor Sí, tampoco llegamos a ver nunca, ¿no? O sí. tardamos años en verlo. Sí, por eso muchas veces conviene, antes de poner la demanda, hacer una búsqueda de ver si a quien le vamos a reclamar es solvente o no, para ver si vale la pena incurrir en todo el gasto y demás, para al final igual no recuperar nada. Ya, quizás convendría a lo mejor, Elena, ponerse las pilas antes de negociar según qué, con según quién y Sí, saber con quién sí, estamos tratando, ¿no? sí. Nosotros siempre somos partidarios primero de intentar arreglos extrajudiciales. Suele ser, siempre que sea un acuerdo beneficioso, pero hoy en día es así como está la situación económica y en los juzgados y demás, suele ser lo más conveniente llegar a un acuerdo extrajudicial siempre que sea posible. Llegar a acuerdo extrajudicial, eso está claro, tanto en las empresas como en las familias, ¿verdad? Eso es lo que siempre se recomienda, Sí, aunque por desgracia sí, no es lo más fácil. En fin, Elena, si sí. tenemos un pagaré, por ejemplo, que ha resultado impagado, ¿podemos acudir a algún procedimiento en concreto para este asunto? Sí, con pagarés, cheques, letras de cambio, existe lo que se denomina el procedimiento cambiario, que bueno, también es un procedimiento especial, que es más rápido, en el que hay unas causas de oposición que están tasadas y, cuando el juzgado tramite la demanda, ya declara el embargo preventivo. Entonces, tenemos un poco más de seguridad en la rapidez y efectividad de este Ya. procedimiento. Está hablando del pagaré, y si lo que nos debieran, por ejemplo, fueran rentas de una vivienda o de un local que les tenemos alquilado. Pues a ver, para la reclamación de rentas también hay un procedimiento que lleva una vía especial, que es el procedimiento de desahucio de reclamación de rentas, en el que se pone la demanda y el juzgado cuando da traslado de la demanda al inquilino, ya le dice que tiene 10 días para pagar, para desalojar u oponerse. Y en ese mismo documento el juzgado ya pone una serie de fechas. Pone una fecha de desalojo, que suele ser una fecha bastante próxima, una fecha de juicio para el caso en el que el deudor inquilino se oponga a la demanda, alegando cualquier motivo por el que considera que no se le debe desahuciar, que no debe esas rentas, y una tercera fecha de desalojo, de desahucio, que se denomina de lanzamiento, para el caso en el que efectivamente se haya opuesto, se haya celebrado juicio. Ya hay esa fecha para, si el inquilino pierde el juicio, ya tenemos esa fecha de desahucio. ¿Vale? Entonces, este procedimiento suele ser bastante ágil, también depende de la agenda del juzgado que nos toque. Uh -huh. ¿Qué pasa ahora? Sí.
con el tema COVID y estado de alarma, Exacto. Pues ha habido una regulación especial, tanto para locales como para arrendamientos de vivienda. Y bueno, este procedimiento express se ha visto un poco modificado y durante un tiempo ahora no será tan express. Ya, bueno. Es lo que toca, ¿verdad? En estos tiempos de Sí, sí, COVID-19, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, el caso de personas vulnerables sin recursos para encontrar otra vivienda, es decir, sin solución habitacional, que se llama, pueden alegarlo y el desahucio se paraliza. Salvo que el arrendador, el propietario, también haya tenido problemas derivados del estado de alarma. Ujú. En este caso. Oye, por cierto, Elena, hablando de deudas y de compromisos entre partes de un contrato, digamos, el WhatsApp, hoy en día, guardar un mensaje de WhatsApp en el que alguien se compromete a algo, lo que sea, a pagar una deuda, a llevar a cabo un servicio, ¿nos es válido después ante un juez? Sí, sí, sí. Siempre conviene Porque el correo elevarlo a electrónico, público. perdona, ya doy por hecho que sí. Sí, ¿qué pasa? La otra parte lo puede negar. Entonces, si lo niega, un correo electrónico, por ejemplo, puede pedir una prueba pericial informática en juicio, con el cual un informático pues acredite que ese email se ha enviado de tal correo a este otro correo, que sí que lo ha recibido y demás. Y el WhatsApp, pues lo que conviene hacer siempre a la hora de cuando lo vayas a aportar con una demanda, una contestación, pues adelantarse y elevarlo a público con el notario. El notario o notaria pues recogen en un acta esos WhatsApps. Igual dice, estos WhatsApps salen de este teléfono móvil, llegan a este otro que lo ha recibido, tal, y con eso ya no hay duda, no se puede negar. Ujú. Venga, pues tomamos nota de todo ello en unos tiempos, Elena, realmente difíciles en los que seguramente Sí, va a haber muchos más deudores y no de esos que decíamos antes, no deudores casi profesionales, sino muchos que, en fin, no van a tener más remedio no que pueden. exactamente y habrá que tener cintura por las dos partes, ¿eh? Cuando nos deban y Sí, cuando debamos. efectivamente. La recomendación es siempre negociar de buena fe e intentar llegar a acuerdos en esta situación en que nos encontramos, ser conscientes de ello y llegar al mejor acuerdo posible. Exactamente. ¿Cómo era la frase hecha? Siempre es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Un buen pleito, Con sí. buen pleito, ¿eh? Bueno, Sí. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros este Gracias a viernes aquí en Radio vosotros. Calviá. Un saludo. Un abrazo, adiós. Adiós.